ligado intrínsecamente. Es decir, en esos dos ejemplos que acabo de poner, hay relación de consumo porque no está ligado intrínsecamente. Es decir, la compra de los uniformes y la compra del televisor no están ligados intrínsecamente y por lo tanto puede ser considerado consumidor el empresario, persona natural o jurídica. Entonces, allí, en el caso de los empresarios, aunque siempre la noción de consumidor es una noción de facto, ¿no? Es decir, hay que mirar realmente quién lo compró, para qué lo compró, y se podrá determinar si la persona es consumidor o no, es decir, si tiene vocación a ser considerado débil y protegido por las normas de protección al consumidor. Mientras que por el otro lado, en la relación de consumo, en el otro extremo está el productor o proveedor, ¿no? Y allí, en ese caso, pues ya será productor según la ley 1480, porque estas definiciones están contempladas en el artículo 5 de la ley 1480, productor quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe productos. También se reputa productor quien diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe productos sujetos al reglamento técnico o medida sanitaria o fitosanitaria. Ese es el productor y proveedor o expendedor quien de manera habitual, directa o indirectamente ofrezca, suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro. Entonces, pues vemos que el productor es como el primer eslabón allá en la cadena de valor, en la cadena de producción y comercialización, es quien produce, fabrica, diseña, ensambla, mientras que el proveedor es quien comercializa, ofrece, suministra y distribuye, comercializa, ¿no? Eh, por regla general, estas dos personas son solidariamente responsables frente al consumidor. En tal cual caso, la ley 1480 rompe esa solidaridad, pero por regla general son solidariamente responsables. Y para nuestro Estatuto de Protección al Consumidor, los niños, niñas y adolescentes son consumidores especiales, es decir, consumidores que son objeto de una protección especial. Y ojo, porque en comercio electrónico, evidentemente, eh, también tienen una especial protección, como aplicando la regla general. Y allí vamos a ver que la ley 1480 da un par de menciones en materia de comercio electrónico frente a la protección de los niños, niñas y adolescentes como consumidores especiales. Entonces, hay que tener en cuenta que hay un consumidor por regla general definido y algunos grupos especiales de consumidores, como esas niñas, niñas y adolescentes, y también, según la Superintendencia de Industria y Comercio, en materia de ventas a distancia y de comercio electrónico, hay que decir una cosa de entrada, y es que para la Superintendencia, los consumidores que adquieren por medios electrónicos son más débiles que el consumidor promedio. Son sujetos de especial protección. Eso lo ha dicho en algunas resoluciones la Superintendencia de Industria y Comercio, entonces hay que tenerlo también en cuenta. Entonces, frente a qué temáticas generales del derecho al consumo tendríamos que abordar, porque impactan el comercio electrónico. La obligación de información, la publicidad de la información engañosa, en esa, digamos que como hay otra lección dedicada al tema, no vamos a ir tan a fondo, el control contractual, cláusulas abusivas y prohibidas, derecho de retracto y reversión de pago, ventas a distancia, garantía por calidad y idoneidad, responsabilidad por productos defectuosos y regulación del comercio electrónico. Haciendo de entrada una acotación, y es que responsabilidad por productos defectuosos pues no es el tema en que más impacte, entonces pues allí digamos que no vamos a tocarlo finalmente, pero los otros sí los vamos a esbozar. Miremos ese marco legal del derecho al consumo de la protección del consumidor en Colombia. Y tenemos que partir de la Constitución de 1991 en su artículo 78, artículo en el cual pues hay un mandato pues que en cierta medida es indirecto, sí, pero que finalmente es el que nos dice que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables de acuerdo con la ley quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. Ojo, porque en ese artículo 78 de la Constitución Política hay un mandato constitucional en que se le delega a la ley
la regulación de la calidad, la información, la responsabilidad y la seguridad de los consumidores en el mercado colombiano. Esto es muy importante porque además hay otras normas que le prestan un grato servicio al consumidor cuando se habla de la buena fe, cuando se habla de la protección de los débiles en el ordenamiento jurídico colombiano, que de todos modos, pues, el artículo 13, estoy hablando específicamente del artículo 13, del artículo 333, que prohíbe que cualquier persona haga abuse de su posición de dominio en el mercado nacional. Esas normas también tienen que ver de una manera directa con la protección al consumidor. En ese orden de ideas, pues hay un fundamento constitucional, pero vamos a ver que la ley 1480 es el Estatuto de la Protección al Consumidor, la norma general de protección al consumidor, que se aplica, ya como ya lo aclaramos, que se aplica siempre y cuando no haya norma especial, y que luego aparecen, después de esa ley 1480-2011, toda una serie de normas especiales, que es lo que algunos denominaríamos el derecho especial de la protección al consumidor, eh, hablando, por ejemplo, en materia financiera, la ley 1328-2009, que es el Estatuto de Protección al Consumidor Financiero, algunas normas como el decreto 2281-2010 y la circular externa de 038-2011, que regulan el tema de la Defensoría, por ejemplo, el decreto 2010, la Defensoría del Consumidor Financiero, y esa circular externa que amplió las prácticas, la lista de cláusulas abusivas en materia de protección al consumidor. En telecomunicaciones hay unas normas de 1998 que luego fueron mejoradas con el decreto 1727, pero hay que tener en cuenta que la resolución 3066 de 2011 y una serie de resoluciones posteriores han ido modernizando ese régimen de la protección al consumidor en materia de comunicaciones. Es la Comisión de Regulación de Comunicaciones la que regula el tema. Hoy en día ustedes pueden entrar a la página web, estoy hablando de 2016, estamos, la Comisión de Regulación de Comunicaciones está socializando un nuevo modelo para actualizar ese tema de la protección al consumidor en materia de comunicaciones. Encontramos el acuerdo CNTB 011-2006, que hoy entraría a ser integrado inclusive esa nueva normatividad que está próxima a aparecer en materia de televisión, de comunicaciones, porque ese acuerdo de 2006 de la CNTV regula el tema de televisión por suscripción y hoy en día es de competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, un decreto de 2010 también en materia de pensiones, la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es una norma muy importante que desarrolla algunos temas de la ley 1480 y de su antecesora, la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera, algunos decretos sobre protección de intereses generales como el que regula las ligas de consumidores o las acciones populares y de grupo, la ley de acciones populares, un decreto 2013 que reguló el pacto arbitral de los contratos de adhesión, toda una normatividad que aquí nos referiremos de manera detallada, simplemente la referenciaremos de manera genérica, de resoluciones del INVIMA en materia de etiquetados de alimentos y productos farmacéuticos o cosméticos, la ley 1480 que ya hemos venido mencionando con sus decretos reglamentarios, el primero de 2012 en materia de multas, luego el decreto 735-2013 en materia de garantías, el decreto 975-2014 en materia de publicidad, el decreto 1499 de agosto de 2014 en materia de ventas a distancia, el decreto 587 del 11 de abril de 2016 en materia de reversión de pago, que ahora referiremos, el decreto 679 de abril 27 de 2016 en materia de información de productos defectuosos. Como ustedes ven, ya tenemos un conjunto más bien amplio de decretos reglamentarios de la ley 1480 y en materia de turismo, una serie de normas que hoy en día, pues, así sean controversiales, se están aplicando en materia de protección al consumidor, algunas expedidas por la Aerocivil o inclusive la misma ley de turismo, que es la ley 1558 de 2012, que se aplican de manera prevalente en materia de venta de paquetes turísticos a agencias de viajes y también en materia de transporte aéreo.
Entonces son normas a tener en cuenta en ese marco general, marco legal del derecho del consumo en Colombia. Hablemos entonces de de ese primer tema de protección al consumidor, que es la obligación de información. Y habrá que decir de entrada algo, es decir, el remedio por excelencia al que acuden las normas de protección al consumidor para corregir esa asimetría, es decir, esa disparidad de cargas y de fuerzas entre consumidores y productores o proveedores en el mercado, es la obligación de información. Claro, porque se dice que el consumidor es débil porque no tiene la información, porque no puede acceder a ella o porque a veces se la dan mal. El consumidor entonces acusa debilidad en materia de información. Es decir, yo no soy experto, si yo voy a comprar medicamentos, yo no soy experto en química farmacéutica. Si yo voy a comprar un computador, yo no soy experto en tecnología. Y así sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que los consumidores actúan finalmente basados en la buena fe, en la confianza legítima que generan los productores o proveedores en el mercado. En ese orden de ideas, la finalidad de la obligación de información es la transparencia en el mercado y el equilibrio en las relaciones de consumo, ya sean precontractuales o contractuales. ¿Eso qué quiere decir? Pues hasta que he hablado, allí que está este ítem de concepto de la obligación de información, que las normas de protección al consumidor imponen una obligación de información que tiene a cargo el productor, sobre todo, de manera más relativa al proveedor, frente al consumidor. Al consumidor hay que informarlo, al consumidor hay que contarle, porque como él no tiene esa información hay que ponérsela a mano. Algunos diríamos de una manera también equitativa porque dicen algunos que demasiada información mata la información, ¿no? Sin embargo, así la norma exija bombardear de información o darle mucha información al consumidor, esa obligación tiene que acatarla quien ejerce la actividad mercantil. Por todos los medios y sobre todo por comercio electrónico, porque ya hemos venido insinuando que el consumidor en materia de comercio electrónico es más débil y la debilidad en información allí también puede verse de manera manifiesta. También recordemos que esa obligación de información tiene una doble faceta, porque también es un derecho. La ley 1480 tiene un listado de derechos de los consumidores en su artículo 3 y nos dice que en el numeral 1.3 que los consumidores tienen derecho a recibir información, obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto a los productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo u utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. Es una obligación y es un derecho a su vez en materia de protección al consumidor. Importantísimo porque si nosotros miramos las normas de protección al consumidor, en un 80% son obligaciones de información o sanciones a las infracciones a esas obligaciones de información. Mucho cuidado entonces con la información que se da a los consumidores en materia de comercio electrónico. Si estamos llevando a cabo actividades comerciales por medios electrónicos, internet o cualquier otro medio que se considere forma de intercambio de mensajes de datos, debe la información ser completa frente al consumidor. ¿Qué nos dice la norma general de protección al consumidor entonces en el estatuto de protección al consumidor, el artículo 23 de la ley 1480? Que la información que se dé a los consumidores debe ser clara y comprensible. Clara y comprensible, es decir, pues que no se necesiten grandes raciocinios para ser entendida. Comprensible tiene que ser, por ejemplo, que sea en idioma castellano o español. Debe ser veraz, es decir, debe corresponder a la realidad. Entonces lo que le digamos al consumidor por medio electrónico debe corresponder a la realidad. Si digo que un aparato hace esto, o que tiene tal característica, o que es de tal material, debe evidentemente ser así, o que hace tal cosa, tiene tal propiedad.
Debe ser suficiente, es decir, no puede ser información a medias. Debe ser una información suficiente para que el consumidor se haga una buena idea de en qué consiste el producto, de cuál es el precio, por ejemplo. Es decir, que si le doy el precio, no le doy el precio sin IVA, le doy el precio con todo el IVA y todas las cargas y todos los impuestos, es decir, cuál es el precio final que claramente va a pagar el consumidor. Eh, Recordemos de paso que esa obligación de información tiene como una de sus principales finalidades informar el consentimiento del consumidor, valga la redundancia. Proteger el consentimiento, es decir, que la manifestación de voluntad que da el consumidor sea suficientemente eh, informada y que él tenga la conciencia, la convicción y el conocimiento de a qué se está obligando, de qué es lo que está adquiriendo. Eh, entonces, pues recordemos que el consentimiento dentro de los requisitos para la validez de los actos o contratos, es un requisito para la validez, el consentimiento, junto con la capacidad del objeto lícito y la causa lícita, y en ese orden de ideas hay que informar el consentimiento del consumidor. Entonces, ahora que miremos los contratos de consumo, vamos a ver que el consentimiento de los consumidores es un consentimiento informado. Es un consentimiento informado. Hay que contarle al consumidor. Esa información debe ser oportuna, es decir, dársela en el momento en que realmente la necesita para tomar una decisión libre y espontánea, para que su manifestación de voluntad sea consciente. Debe ser verificable, es decir, que existan los medios para verificar que eso es cierto, debe ser precisa, es decir, referirse exactamente a lo que dice cada una de nuestras menciones informativas y debe ser idónea, es decir, capaz de crear una verdadera idea al consumidor de lo que se le está diciendo. Entonces, mucho cuidado con esa obligación de información, que se caracteriza, entre otras cosas, por ser imperativa, es decir, es obligatorio cumplir con esa obligación de información, que además luego se ve acentuada por las normas del comercio electrónico. Es obligatorio. Es una causal de invalidez del contrato, según la misma ley 1480. Es decir, el contrato que yo celebro con el consumidor se puede ver invalidado por no haberlo informado bien. Su omisión genera la obligación de indemnizar perjuicios, es decir, es una fuente de responsabilidad civil. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, en materia de responsabilidad por producto defectuoso, digamos que en comercio electrónico uno de los eventos podría ser que yo no le dije a la persona, por ejemplo, que el bien tenía un riesgo, por ejemplo, en su utilización. No le di la información necesaria. Y él lo utilizó mal porque no tenía la información necesaria y resulta que esa mala utilización le generó un perjuicio. Por ejemplo, se hirió, sufrió una herida, sufrió una lesión y en ese orden de ideas, ese daño ocasionado debe ser indemnizado. Opera en la época precontractual y contractual. Y aquí invierto el orden para hacer énfasis en que, sobre todo, la obligación de información adquiere importancia en la etapa precontractual, porque como lo acabamos de decir, sirve para equiparar las cargas informativas entre consumidor y productor o proveedor. El que es experto, el que produce, el que fabrica, sabe y conoce toda la información, pero el consumidor no. Y allí se nos desequilibra ese contrato y en ese orden de ideas, el derecho de la protección al consumidor quiere equiparar esas cargas. Por eso esa información debe darse sobre todo en la etapa precontractual. Entonces en mi página web, pues yo no le voy a contar después al consumidor de que contrató todo lo que no podía hacer con el producto o toda la información relativa al producto, sino es antes de que contrate, se la voy a poner a disposición para que él conscientemente dé su manifestación de voluntad y se obligue y contrate. En ese orden de ideas hay que tener mucho cuidado allí. Contractualmente, es decir, una vez después de que el consumidor ha dado clic, ha pagado,
ya sea obligado. En materia contractual también hay que darle, por ejemplo, darle un manual de instrucciones y darle una serie de informaciones acerca de, por ejemplo, de la utilización del producto, de las indicaciones o las contraindicaciones. En ese orden de ideas, eh, esa información recordemos que debe ser oportuna y de ello dependerá también de que se deba dar en la etapa precontractual o en la etapa contractual. Radica en cabeza del productor porque si miramos normalmente, la ley 1480 dice que quien debe informar por excelencia es el productor, quien fabrica y produzca, diseñe, construya, ¿no? Porque quien comercializa, pues solamente tiene, digamos, que algunas cargas informativas menores. Y es objetivo. Díganme, cuéntenme ustedes cómo se puede uno descargar de la obligación, exonerar de la obligación, por ejemplo, en un etiquetado no poner una mención que es obligatoria, una indicación, una contraindicación. Salvo, creería yo que sea la culpa de un tercero que, por ejemplo, alteró la etiqueta. Allí es objetiva, de todos modos. Yo no puedo acusar buena fe o alegar buena fe para exonerarme de la obligación de información. De entrada, recordemos que la responsabilidad generada en materia de protección del consumidor es una responsabilidad objetiva. ¿Eso qué quiere decir? Es una responsabilidad en la que no solamente acusando diligencia, prudencia y diligencia puedo exonerarme de responsabilidad, sino que es más difícil exonerarme de responsabilidad, ¿cierto? Tengo que hacerlo a través de lo que denominan causa extraña, culpa de la víctima, culpa de un tercero, fuerza mayor o caso fortuito. Eh, ¿Quiénes son los destinatarios entonces de esa obligación de información? Pues les cuento que en este caso, si es información precontractual, consumidores somos todos. Es decir, la obligación de información, por ejemplo, en mi página web, cuando estoy utilizando esa página web, por ejemplo, para promocionar productos o servicios que pues, finalmente van a contratar a través de la misma página y es el mecanismo y el momento ideal para dársela a conocer al consumidor, pues eh, en ese orden de ideas es en la página web, es antes del contrato y allí todos son consumidores. Es decir, los destinatarios son todos porque todas las personas que entren a mirar la información son consumidores precontractualmente hablando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. En ese orden de ideas, en la relación precontractual de consumo son consumidores todos. ¿Qué clases de deberes de información? Y esto es algo, puede ser algo teórico, eh, pero nos dice la doctrina que existe una obligación genérica de información que es aquella de la que he venido hablando, stricto sensu, un deber de consejo que es una obligación calificada, que en Colombia solo existe en materia de pensiones y en materia, y en otro tema del derecho financiero, que no traeremos a colación, simplemente les diría es, allí más allá, a veces el derecho del consumo más allá de simplemente contarle al consumidor, exige aconsejar al consumidor, ayudarla a que tome la mejor decisión. Por regla general en el comercio eso no se da. Y lo que llaman la mise en garde, que es el deber de advertir, ¿no? Si yo, por ejemplo, vendo productos o servicios o software o cualquier clase de bien que eh, implique riesgos para el consumidor en su utilización, debo advertirle de entrada esos riesgos que puede tener la utilización o la mala utilización del producto. Como por ejemplo cuando vemos esas menciones que nos hacen los vendedores de vehículos en los vehículos mismos, ¿no? O quienes venden productos para bebé, la silla del bebé, ponerla bien, no ponerla adelante, no ponerla, no utilizarla de una manera indebida. Eso es lo que llaman la mise en garde. ¿Sobre qué se debe informar? Sobre aspectos económicos, precios, intereses, como les digo, los precios completos, los precios que son, los precios actualizados, los precios en pesos colombianos, salvo que el gobierno me autorice, el Estado me autorice, y eso solamente en ciertos sectores de la economía se da que pueda ofrecer precios en otras, en divisas. Debo informar sobre los intereses en temas financieros o en cualquier tema que implique intereses, porque de pronto hay mutuos o préstamos. Aspectos jurídicos, debo informar si el bien tiene garantía o no, si hay derecho de retracto o no,
Las cláusulas que son obligatorias en algunos casos tengo que informarlas. Sobre asuntos técnicos, el uso del bien, los riesgos, sus indicaciones, contraindicaciones. Dice la ley 1480 que se debe informar sobre las instrucciones para el correcto uso, consumo, conservación, instalación del producto, utilización del servicio. Cantidad, peso, volumen, ¿no? Que sean fieles a la realidad. Recuerden que la Superintendencia de Industria y Comercio controla que ese volumen, peso o cantidad que se anuncia corresponda a la realidad. La fecha de vencimiento cuando son perecederos o bienes perecederos. Las especificaciones del bien o servicio. O cuando se exigen especificaciones técnicas particulares, deben cumplirse las que exige la autoridad. Toda esta carga informativa la tiene por regla general el productor, mientras que el proveedor solamente tiene que informar sobre la garantía y el precio. Mucho cuidado con el precio, mucho cuidado con el derecho de retracto en materia de informar el derecho de retracto en materia de comercio electrónico. Entonces, de esa manera, digamos que cerramos el tema de la obligación de información, haciendo énfasis en que es muy importante, y diríamos que hay un tema que está muy ligado con la obligación de información, pero que se va a tratar en otra lección, que es el tema del control legal de la publicidad. Y es que a veces la página web puede ser publicidad, pero también es una vitrina, pero también tengamos en cuenta que las páginas web están plagadas de información y que una mala información puede generar publicidad engañosa. Y he conocido personalmente casos, por ejemplo, de comerciantes que en su página web ofrecen algunos servicios y entonces incluyen fotos y esas fotos no corresponden a lo que verdaderamente se anunció y generan unas expectativas legítimas en el consumidor que luego no se cumplan. Conozco un caso de una persona que anuncia cursos de inglés en el exterior, en algunos, una empresa, en algunos países. Y de pronto allí tuvo algún problema porque las fotos y la información de los college o de las escuelas de idiomas que promocionaba en otros países no correspondieron finalmente a la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, hay que tener mucho cuidado también con la información engañosa, pero con la publicidad engañosa. No son exactamente lo mismo, pero en una página web podemos caer inmersos en cualquiera de las dos. Según la ley 1480, publicidad es toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las relaciones de consumo. Y resalto la palabra influir, ¿no? Porque la ley 1480 distingue que publicidad e información no son lo mismo. Publicidad e información no son lo mismo. La publicidad está destinada a persuadir, a influir para que las personas se enamoren, creen estereotipos, compren, fidelicen. Mientras que la información es objetiva y corresponde a lo que y debe corresponder a la realidad. Claro, en la publicidad puede incluir información, pero la información ya es objetiva. Ya tiene que ver con lo que hace el producto, con los materiales del producto, con el precio del producto, y son dos cuestiones diferentes. La publicidad engañosa es un ilícito muy común, es aquella ilícito publicitario, ¿no? Me refiero a una categoría de ilícitos publicitarios, una forma de infracción publicitaria que desafortunadamente es muy común y corrientemente sancionada en materia de protección del consumidor. Publicidad engañosa es aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca, pueda inducir a error, engaño o confusión. Y lo que engaña en la publicidad engañosa no son los mensajes subjetivos, ¿no? No es Red Bull te da alas, no es en la casa de tus sueños, no, ese tipo de menciones no. Son las menciones que se refieren a aspectos objetivos como precios, calidad, propiedades que puede tener un producto, ¿no? Y es que en comercio electrónico pues podríamos caer fácilmente en menciones que no correspondan a la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Recuerden que una empresa de estas que prestan servicios de intermediación, despegar.com,
le fue cerrada su página web por inducir error, engaño o confusión a los consumidores con una promoción, creo que era el precio más bajo, algo así parecido, eh, y resulta que pues no correspondía a la realidad. Y entonces en materia de comercio electrónico, llegar a la infracción de publicidad engañosa por vía de información indebida que pueda inducir a error, que sea potencialmente errónea, engañosa o que pueda confundir a la gente, evidentemente, pues es un riesgo alto. Hay que tener mucho cuidado con ser fieles a la realidad, con lo que digamos, decirlo bien, con lo que no querramos decir, saber no decirlo, siempre y cuando no es obligatorio, siempre y cuando no engañemos o no se incurra, induzca a error o confusión al consumidor. Como les digo, este va a ser un tema, digamos, que se va a desarrollar en una sesión o una lección posterior, pero mucho cuidado con el tema de la publicidad engañosa en materia de comercio electrónico. Y reitero, a fuerza de ser reiterativo, pues que, pero no importa, pues que finalmente si es tan común esta infracción y hay tantas sanciones, pues muchas de ellas efectivamente se han dado por medios electrónicos, por medios electrónicos. Es decir, el solo hecho de poner el precio sin IVA en mi página web ya puede hacer que alguien se queje, sin necesidad de que él haya contratado conmigo, vaya y se queje por publicidad engañosa, porque lo están induciendo a error. Entonces, queda hecha esa salvedad. Entonces, pasando al tema contractual, porque pues hay varios temas allí en materia de protección en ese ámbito, digamos que es ese recorrido que planteamos hacer en materia de protección al consumidor, nos encontramos con los contratos celebrados con los consumidores, que los juristas pues llamamos los contratos de consumo, que hoy en día se viene dibujando como una categoría especial de contratos, ¿no? Esos contratos de consumo se vienen esbozando como ya tener unas características que nos diferencian de otros contratos, sobre todo los civiles y comerciales, porque en esos contratos, es decir, si nosotros miramos los tipos de contratos que se encuentran finalmente o que conocemos los particulares, pues son la compraventa, el arrendamiento, el depósito. Hay una serie de contratos que son comunes y que no son muy útiles en la práctica. Y lo que podríamos decir es que esa noción de contratos de consumo no tiene que ver con esa tipología de contratos en que nos fijamos en cuáles son las prestaciones de las partes y cuál es el negocio que quieren las partes. No. Eh, la categoría de contratos de consumo no entra allí al lado del arrendamiento, la compraventa, el mutuo, el depósito, sino que entra a una categoría macro que sería al lado de los contratos civiles y comerciales, porque puede haber compraventas de consumo, puede haber arrendamientos de consumo, puede haber mutuos de consumo, puede haber depósitos de consumo y así sucesivamente, dependiendo de la finalidad de las partes y que una de las partes sea consumidor y la otra productor o proveedor, de que haya entonces una relación de consumo. Miremos entonces, según la doctrina, qué caracterizaría hoy en día un contrato de consumo. Y lo que diríamos es que por regla general son contratos de adhesión. Y es que bueno, por ejemplo, en comercio electrónico, pues cuando yo habilito mi página web para que la persona pueda escoger, añadir al carrito y luego ya tener, digamos que escogido un producto o servicio y dar a través de unos clics o unos pasos su visto bueno para luego pues proceder al pago. Ya cuando esa persona está pagando, está ejecutando el contrato. Evidentemente el contrato se celebra por vía electrónica, eso será por regla general una compraventa o otra clase de contrato. Recordemos que en comercio electrónico lo que varía no es, lo que varía es la forma en que se celebra el contrato, pero no el contrato mismo, ni las reglas sobre los contratos.
y que las reglas, y recordemos también que las reglas que regulan los contratos que se celebran por medios electrónicos tienden a controlar esos riesgos que tiene esa forma específica de celebración de contratos, no otra cosa. No hay una revolución allí en los contratos, hay una nueva forma de celebrar contratos, pero que tiene unos riesgos. Y es más, cuando yo a través de esa página web, cuando el consumidor a través de esa página web celebra el contrato, normalmente adhiere, porque uno no negocia ni inicia una discusión sobre el precio o las calidades del bien con una página web ni con una máquina o con un software predeterminado para celebrar el contrato. Ese es un contrato netamente en que el consumidor se adhiere, pero él se adhiere con base en la información que le dimos en la misma página web, porque no tuvimos conversaciones previas, ni nos encontramos, ni charlamos para celebrar el contrato. En ese orden de ideas es un contrato netamente de adhesión. Vamos a ver esas características entonces a partir de estas diapositivas. La ley 1480, aunque la doctrina en el derecho había definido hace rato los contratos, dijo que un contrato de adhesión es en el que las cláusulas son dispuestas por el productor o proveedor, de manera que el consumidor no puede modificarlas ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas. El consumidor es un adherente por excelencia. Y en ese orden de ideas hay que tener cuidado en varias cosas en materia de contratos por medios electrónicos. Primero, en informarlo bien. Y segundo, en dejar constancia de haberlo informado bien y que él es consciente de lo que está comprando. Por eso es que a veces entonces, pues, en algunas páginas web aparece inclusive de una manera muy acertada un extracto, y hay que hacerlo además porque es mandato legal, pero pues entre más detallado sea mejor, un extracto previo antes de que la persona pague de lo que es el pedido que esta persona hizo. Entonces, de manera que el consumidor no puede modificarlas ni hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas. En ese orden de ideas también hay que tener en cuenta que en algunos sectores de la economía hay unos contratos, el productor o el vendedor tienen, digamos que unas, por ejemplo, en prestación de servicios, unas formas, unos formatos de contrato previamente establecidos. Esos formatos de contrato hay que hacérselos conocer al consumidor, es decir, hay que hacerle conocer el contenido del contrato antes de que contrate y ponerlo a disposición en la página web a ponerlo a disposición de los consumidores. Mejor así, mejor si nos curamos en salud tomando esas medidas, digamos, de dejar claro que si bien el contrato de adhesión fue claramente entendido por el consumidor. Es que siempre el tema de la información está allí presente, ¿no? Miren el artículo 37, ¿no? De la ley 1480. Habla de un deber de información previa, idioma castellano, condiciones concretas, claras y completas, y contratos escritos en caracteres legibles, ¿no? Lo que llaman la letra menuda, la gente en la calle, y sin espacios en blanco, porque la omisión a esos requisitos se sanciona con la ineficacia del contrato. El contrato no vale, el contrato se tiene por no escrito. La ley 1480 nos habla de unas cláusulas prohibidas, y entonces ojo, porque en esas condiciones generales de contratación que le podemos imponer a un consumidor en esos formatos, se nos pueden ir las luces. Y uno lo puede ver a veces en contratos de prestación de servicios. Yo lo he visto en algunas, en, en sectores de la economía en que se dictan cursos, en que hay academias, ver esas cláusulas generales de contratación, digamos que allí, digamos que hay un riesgo de abuso que a veces se hace manifiesto. Las que permiten que están prohibidas, ¿qué cláusulas están prohibidas? Las que permiten al productor poder modificar unilateralmente el contrato. Pues es una potestad exorbitante. Modificar unilateralmente el contrato. ¿Quién lo redactó? Las que permiten al productor o proveedor sustraerse de sus obligaciones. Las cláusulas de permanencia mínima. La ley 1480, porque era muy frecuente y en la Superintendencia de Industria y Comercio lo tenía muy claro,
en algunos sectores de la economía esas cláusulas de permanencia mínima eran conflictivas o siguen siendo conflictivas. Y dice, grosso modo, la ley 1480 que solo podrán ser pactadas en forma expresa cuando el consumidor obtenga una ventaja sustancial en el contrato. Se pactarán por una sola vez y por el término máximo de un año. Es decir, si yo presto servicios con cláusula de permanencia mínima, al consumidor solamente le puedo imponer una permanencia mínima por una sola vez, la primera vez que celebremos el contrato, por un término de un año y por un término de un año, siempre y cuando además yo tenga un contrato sin cláusula de permanencia mínima y un contrato de cláusula de permanencia mínima, teniendo este último una ventaja sustancial frente al primero que no es con permanencia mínima. Solo se pueden pactar una vez y dice la norma que si se pretende renovar esa permanencia mínima hay que darle nuevas ventajas al consumidor, diferentes a las que ya se le habían dado. Ojo, porque en materia de comunicaciones eso tiene una regulación especial, que no ha sido del todo pacífica porque la resolución 44 de 2014, primero, la resolución 3066 de 2011 regulaba el tema y permite las cláusulas de permanencia mínima en materia de comunicaciones con unas restricciones. Luego la resolución 4444 de 2014 las eliminó en materia de telefonía celular, pero este año 2016 una normatividad de la Comisión de Regulación de Comunicaciones revirtió la regulación de 2014 y volvió a permitirlas con algunas restricciones en materia de telefonía celular. Ese ha sido un asunto complejo y miren que hasta un revés o un pequeño traspié tuvo la Comisión de Regulación de Comunicaciones en ese aspecto. Los contratos de consumo entonces se caracterizan por ser de adhesión. Los contratos de consumo se caracterizan por tener un control de, por ser contratos de adhesión, también se caracterizan por el principio pro consumator, es decir, por tener unas reglas de interpretación especial. Y ese principio pro consumatore, el artículo 334, de la ley 1480 nos dice que las condiciones generales de los contratos serán interpretadas de la manera más favorable al consumidor. ¿Eso qué quiere decir? Que si en un contrato de esos de adhesión que celebran los consumidores hay duda porque una cláusula no es clara, se interpretará de la manera que más favorezca al consumidor. Y es más, si hay duda entre aplicar una cláusula u otra porque de pronto se contradicen, se aplicará la cláusula que más favorezca al consumidor. En cuanto a la aplicación de las normas, el artículo 3 nos dice de la ley 1480 que las normas de esta ley deberán interpretarse en la forma más favorable al consumidor. En caso de duda se resolverá en favor del consumidor. Algunos, como el presente, somos de la posición de que esa regla pro consumatore debe ir más allá. No solamente en materia de que deben interpretarse las normas de la ley 1480 que entren en conflicto la que más favorezca al consumidor, sino también, por ejemplo, si yo tengo una norma de protección al consumidor en materia financiera y otra en materia, y la ley 1480 que es la norma general, alguien me diría que se aplica la norma especial por mandato de la ley 1480, pero yo diría, pero en principio, en virtud del principio pro homine que resalta la Corte Constitucional, debería aplicarse el principio pro consumatore y aplicarse la norma que más favorezca al consumidor. Y por ejemplo, en algunos casos de transporte aéreo prevalecería, y es la posición que ha sustentado la Superintendencia de Industria y Comercio en algunos conceptos, debe interpretarse de la forma más favorable, la norma más favorable al consumidor. Esa es una discusión todavía, digamos que no se ha resuelto en el derecho colombiano y que cada día le ponen más aristas. Pero ojo con ese principio pro consumatore. Los contratos con los consumidores también se caracterizan por tener un control de cláusulas abusivas. Es decir, es un control parcial de ineficacia de las cláusulas del contenido del contrato, y lo que pasa es que en esos contratos de adhesión hay un riesgo de que quien redacta el contrato
pues obviamente yo tengo toda la potestad de redactar el contrato, algunos dirían, ni bobito que fuera, de redactar un contrato que me perjudique. Y nadie le está diciendo que redacte un contrato que le perjudique, pero hay que tener cuidado con que el contrato no se vaya al otro extremo, es decir, de imponer unas condiciones contractuales al consumidor que alteren ese equilibrio contractual y esa justicia en el contrato que busca el derecho de la protección al consumidor. Por eso nos dice que las cláusulas abusivas son aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que en las mismas condiciones afecten el tiempo, modo, lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Esta mención contemplada en el artículo 42 de la Ley 1480 opera como una cláusula de prohibición general, es decir, todas las cláusulas que en los contratos con consumidores, en que haya relación de consumo, en que se dé un desequilibrio justificado de esta naturaleza, tienen vocación a ser consideradas cláusulas abusivas. ¿Y cuál es su sanción? Son ineficaces de pleno derecho. ¿Eso qué quiere decir? Se tendrán por no escritas. Inclusive en principio yo no tendría que ir a demandarlas. ¿Por qué? Pues porque finalmente habría que decirle al productor o a quien la impuso, no me la puede aplicar. Si me la quiere aplicar a las malas, ya tendría que ir a la Superintendencia de Industria y Comercio y pedirle que evite esa aplicación de la cláusula. Y es más, yo puedo ir ante la Superintendencia de Industria y Comercio y si encuentro una cláusula abusiva en un contrato, un formato de contrato de una empresa, pedirle que elimine esa cláusula. Entonces hay que tener cuidado con cláusulas exorbitantes en esos contratos. Pero la ley 1480 en su artículo 43, además de esa cláusula general de prohibición, establece un listado. Y entonces voy a tomarme la atribución de leer ese listado rápidamente. ¿Cuáles son esas cláusulas que se consideran ineficaces de pleno derecho? Pónganle cuidado, esta es una lista negra. Todas las cláusulas del artículo 43 que uno encuentra en un contrato celebrado con un consumidor son abusivas de pleno derecho. ¿Cuáles? Las que limitan la responsabilidad del proveedor o productor de las obligaciones que por ley le corresponden. Entonces, si hay una obligación que por ley tengo y simplemente a través de una cláusula quiero exonerarme de ella, se tiene por no escrita. La que implica renuncia a los derechos del consumidor que por ley le corresponden. Por ejemplo, renuncia al derecho de retracto. Las que inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Recordemos que el consumidor tiene una ventaja probatoria y por regla general quien tiene que probar es el productor o proveedor. En ese sentido, y aquí hay también un tipo, un consejo práctico es, cuando uno ya está en la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo, acompañando, y yo he estado del lado de los consumidores y del lado del productor, es más difícil estar del lado del productor. Las normas de protección al consumidor hacen, digamos, que equilibran las cargas y le imponen una presión grande al productor una vez, digamos, ya se encuentra, por ejemplo, demandado ante la superintendencia por una información engañosa, por una cláusula abusiva. En ese orden de ideas hay que evitar ese tipo de escenarios, ¿no? Y cuidar el contenido de los contratos, es decir, hacer un derecho preventivo. El derecho preventivo es que mi página web, que mis contratos, que mis prácticas comerciales estén saneadas de este tipo de conductas, además por otra razón, y es que, y esto yo lo predico mucho con mis clientes, y es el tema, y clientes comerciantes, de que esos baños de popularidad en los medios de comunicación, cuando dicen es que sancionaron a X empresa por publicidad engañosa, yo no la quiero para un cliente, en la medida en que para un comerciante su buen nombre, su goodwill, su reputación es muy importante. Entonces esas prácticas allí hay que depurarlas muy bien y hacer un derecho preventivo y venderle a las empresas, digamos que ese derecho preventivo tal y como lo hace Jurídico. En ese orden de ideas, pues viene, ¿qué más dice ese listado del artículo 43? Las que trasladen al consumidor un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad del productor o proveedor. Es decir, las que trasladan la responsabilidad a un tercero. Yo le digo, por ejemplo, mire, le responde por garantía X comerciante. Las que establezcan que, teniendo yo la obligación, ¿no?
las que establezcan que el productor o proveedor no reintegre lo pagado si no se ejecuta en todo o en parte el objeto contratado. Las que vinculan al consumidor, el consumidor al contrato cuando el productor o proveedor no cumpla con sus obligaciones. Miren, en materia de prestación de servicios, por ejemplo, en televisión por cable, yo he visto contratos en los que ellos pueden cambiar los canales, pueden hacer incurrir en una cantidad de prácticas, pero el consumidor no queda exonerado de pagar. No se desequilibra allí a través de ese tipo de cláusulas. Las que concedan al productor o proveedor la facultad de determinar unilateralmente si el objeto y la ejecución del contrato se ajustan a lo estipulado en el mismo, ¿no? Es decir, cuando yo me abrogo la facultad de interpretar cuándo hay cumplimiento o cuándo no. Las que impidan al consumidor resolver el contrato en caso de que resulte procedente excepcional el incumplimiento del productor o proveedor. ¿Eso qué quiere decir? La condición resolutoria, la renuncia a la condición resolutoria impuesta al consumidor no es válida, se considera abusiva. Las que presuman cualquier manifestación de voluntad del consumidor, cuando de ésta se derivan erogaciones o obligaciones a su cargo. Claro, cuando yo, por ejemplo, le digo que el consumidor, pues, en tal caso que el consumidor no se manifieste, pues entonces en el contrato se podrá hacer tal cosa. Y recuerden que hay un principio ahí que tiene que ver más con una práctica abusiva, y es que la voluntad del consumidor no se presume. La voluntad del consumidor no se presume. Las que incluyan el pago de intereses no autorizados legalmente. Las que para terminación del contrato impongan al consumidor mayores requisitos a los solicitados al momento de la celebración del mismo, o que impongan mayores cargas a las legalmente establecidas cuando éstas existan. Si contraté por internet, me puedo desvincular del contrato por internet. Si contraté por teléfono, me puedo desvincular con el contrato por teléfono. Si contraté por mensaje de texto, lo mismo. Las que, eh, las que restrinjan, las que obliguen al consumidor a acudir a la justicia arbitral, esa fue derogada, la numeral 12. Ahí yo sigo pensando que eh, esa es abusiva por vía de aplicación de la cláusula de prohibición general. Ahorita les muestro una norma sobre ese tema. Las que restrinjan o eliminen la facultad del usuario del bien para hacer efectivas directamente las garantías a que hace referencia la presente ley. Restringir la facultad de hacer efectiva la garantía. Y finalmente las cláusulas de renovación automática que impidan al consumidor dar por terminado el contrato en cualquier momento. Ahí hay un listado de cláusulas que objetivamente se tienen por no escritas. Ojo porque esa es una lista negra y entonces ahí no hay mucho que discutir cuando yo fui quien redacté el contrato. Les podría añadir que en materia de cláusulas abusivas hay otros listados en las normas especiales. La ley de servicios públicos domiciliarios, el Estatuto de Protección del Consumidor Financiero, en la resolución 3066 en materia de comunicaciones, la 3038 en materia de servicios postales y el acuerdo 11 de 2006 de la CNTB, todas tienen listados de cláusulas abusivas y a mi modo de ver se aplican de manera conjunta con la ley 1480. No pierdan de vista, de todos modos, sanear sus contratos de ese tipo de cláusulas abusivas. Quiero hacer una acotación antes de pasar al tema de contratos o de hacer este tema del arbitraje, mirar un poquitico el tema del arbitraje, y es que hay prácticas abusivas también, ¿no? Y por ejemplo, ahora que decía que la manifestación de voluntad del consumidor no se presume, eh, presumir esa manifestación de voluntad es una práctica abusiva. Me refiero a que cuando yo le mando un mensaje de texto a un consumidor diciéndole envía no para dejar de recibir chistes eh, o para no quedar afiliado a algo, estoy frente a una práctica abusiva del comercio que también tiene vocación a ser sancionada en el ordenamiento jurídico colombiano. Miremos frente al tema de la cláusula de arbitraje que se le impone a los consumidores, es decir, que en el contrato de adhesión yo le digo que en caso de algún problema derivado del contrato, nos entenderemos en un tribunal de arbitramiento. Un decreto del decreto 1829 de 2013 lo reguló
Y dice que será válido siempre y cuando sea una opción para el consumidor. Es decir, él tenga la posibilidad de aceptarlo o no, aceptarlo o rechazarlo, dice la norma, y hacerla efectiva con la presentación ante la solicitud en el centro de arbitraje para resolver las controversias que se deriven de dicho contrato. Entonces, ojo, porque solamente en ese caso se puede, y bajo ese requisito, hoy en día se puede imponer eh, la cláusula de arbitraje al consumidor. Está sometida a opción. El consumidor puede determinar si la acepta o no. Miremos qué dice la ley 1480 específicamente sobre el comercio electrónico. Y lo que podríamos decir sobre el comercio electrónico o la regulación del comercio electrónico en la ley 1480-2011, de manera genérica, antes de comenzar a ver, digamos que esos artículos, es que evidentemente era necesario que la ley 1480 regulara el comercio electrónico, porque hoy en día y cada vez más es una herramienta para la celebración de contratos, una herramienta idónea. Y pues evidentemente más allá que combatir el comercio electrónico, lo que tienen que hacer las normas de protección al consumidor es generar una serie de reglas que permitan que ese comercio se dé de una manera, digamos que respetuosa con los derechos del consumidor, pero que ese comercio siga siendo una ventaja, digamos que una opción importante para el consumidor, que además es muy útil. Entonces, ¿qué es lo que hace reglar? Normalmente en el artículo 50 vamos a ver ahorita que se acentúa de manera, mejor dicho, se exacerba el deber de información en materia de comercio electrónico, ¿no? Si por regla general, si yo vendo en un almacén, tengo que informarle al consumidor, esa obligación de información se eleva a la 10ª potencia en materia de protección al consumidor de comercio electrónico. Impone, algunos podrían decir que impone formalidades, por ejemplo, en contratos de seguros, impone hoy en día hacerle conocer previamente el contenido del contrato al consumidor. Y sobre todo, crea y trae dos mecanismos que son el derecho de retracto y la reversión del pago, que pretenden reequilibrar las cargas entre productores y consumidores en materia de comercio electrónico. Entonces, frente a ese primer tema de, esa, de ese reforzamiento del deber de información en el comercio electrónico, la ley 1480 en su artículo 50, que además es un artículo largo, eh, impone unos deberes de información muy precisos. La ley 1480 redefinió qué es comercio electrónico, pero nosotros ya teníamos en la ley 527 del 99 una definición. Simplemente, y perdónenme que no entre todavía al tema, dice el artículo 49 que se entenderá por comercio electrónico la realización de actos, negocios, operaciones mercantiles concertados a través de intercambio de mensaje de datos telemáticamente cursados entre proveedores y consumidores para la comercialización de productos o servicios. Ojo, porque la noción de comercio electrónico no es internet solamente, ¿no? Cualquier forma de transacción comercial que se haga a través de intercambio de mensajes o de mensajes de datos telemáticamente es considerado comercio electrónico. Y volviendo al tema de esa acentuación del deber de información del artículo 50, que no transcribí todo por respeto frente a ustedes, pero que voy a tratar de condensar rápidamente, habría que mirar entonces, además de esa obligación genérica de información que ya vimos del artículo 3 y siguientes de la ley 1480, ¿cuál es ese reforzamiento que se da? Dice el artículo 50, sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la presente ley, los proveedores y expendedores ubicados en el territorio nacional
que ofrezcan productos utilizando medios electrónicos deberán. Aquí parece que hay un riesgo, ¿no? Solamente los que estén ubicados en el territorio nacional, ¿no? ¿Qué deberán hacer? Y mire cómo comienza. Informar en todo momento de forma cierta, fidedigna, suficiente, clara, accesible y actualizada su identidad. Claro, ahí comienzan a controlar el riesgo de que el consumidor no sepa con quién está contratando, ¿no? ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre y razón social? El número de identificación tributaria debe aparecer en la página web o en el mensaje de datos en que, en que se está promocionando. La dirección de notificación judicial, el teléfono, correo electrónico y datos de contacto. Entonces, se trata de mitigar el riesgo de que el consumidor contrate y no sepa con quién está contratando. Y yo creo que en la medida que nuestras páginas web o en las páginas web de los comerciantes que asesoremos, eh, se les venda la idea de incluir más esa información y darle más confianza al consumidor, que él sepa realmente con quién está contratando, pues eso digamos que puede ayudar mucho de pronto como una fuente de confianza y por lo tanto de más negocios para un comerciante. De todos modos es un mandato legal. Que esto no aparezca hoy en día en la página web sería ya una infracción a las normas de protección al consumidor y ameritaría sanción. Suministrar en todo momento información cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada respecto de los productos que ofrezcan. Entonces, claro, si mi página web además es vitrina, pues hay que dar mucha información. En especial deberán indicar sus características, propiedades como tamaño, peso, medida, material del que está fabricado, naturaleza, origen, modo de fabricación, componentes, usos, forma de empleo, propiedades, calidad, idoneidad, cantidad o cualquier otro factor pertinente, independientemente que se acompañe de imágenes, de tal forma que el consumidor pueda hacerse una representación lo más aproximada a la realidad del producto. Claro, el consumidor por comercio electrónico no puede palpar el producto en sus manos, verlo directamente, como lo podría hacer en el establecimiento de comercio, en el almacén. ¿Y qué trata de hacer la norma? Pues finalmente de tratar de equipararlos, acentuando el deber de información. También se debe indicar el plazo de validez de la oferta, si es que hay ofertas, diría yo, y la disponibilidad del producto. O bueno, también de la disponibilidad de la mercancía, ¿no? Por cuánto tiempo está disponible, cuántas unidades hay. Y en los contratos de tracto sucesivo, esos que se prolongan en el tiempo, informar su duración mínima. Si es que, por ejemplo, una prestación de servicios en que nos vamos a quedar obligados durante un tiempo determinado. Dice el mismo artículo, cuando la publicidad del bien incluye imágenes o gráficos del mismo, se deberá indicar en qué escala está elaborada dicha representación, ¿no? Porque es que, pues, la foto puede ser muy sugestiva y presenta un producto muy grande y el consumidor erróneamente se hace una falsa imagen del producto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues la obligación hoy en día es incluirla, si hay una imagen o gráfica, incluir la escala, para que él tenga una idea de cuál es el verdadero tamaño del producto. Informar en el medio de comercio electrónico utilizado los medios de que dispone para realizar los pagos. El tiempo de entrega. Ojo con esto, el tiempo de entrega del bien, otro tip importante porque en la práctica se ve mucho. Suelen quienes, y estoy hablando de portales como parecidos parecidos a linio.com o algo por el estilo, no estoy diciendo que ellos, pero sí portales que sirven de intermediarios o inclusive podría sucederle a portales como éxito.com que fallan en el tiempo de entrega del bien y eso es una causal de incumplimiento. El tiempo que yo anuncio, que es el de entrega del bien, debe cumplirse, materializarse. O la prestación del servicio. El derecho de retracto, hay que contarle que tiene derecho de retracto y el procedimiento para ejercerlo y cualquier otra información relevante para que el consumidor pueda
adoptar una decisión de compra libremente, si ven que estamos hablando de información del consentimiento y sin ser inducido a error. Evitar vicios del consentimiento. Igualmente se deberá informar el precio total del producto, incluyendo todos los impuestos, costos, gastos que iba a pagar al consumidor para adquirirlo. Ya lo dijimos. En caso de ser procedente, se debe informar adecuadamente y por separado los gastos de envío. Gastos de envío también, ¿quién los asume? ¿Cuántos son? Y además informados en el momento oportuno. Publicar en el mismo medio y en todo momento las condiciones generales de sus contratos, es decir, tener disponibles los formatos de contratos que sean fácilmente accesibles, no en un vínculo que no es, que nunca, que ya no conecta con nada. Disponibles para su consulta, impresión y descarga, antes y después de realizar la transacción, así no se haya expresado la intención de contratar. La aceptación de la transacción por parte del consumidor deberá ser expresa, inequívoca y verificable por la autoridad competente. El consumidor debe tener el derecho de cancelar la transacción. Estamos con el artículo 50, el D. Entonces el consumidor debe tener el derecho de cancelar la transacción hasta antes de concluirla. Concluida la transacción, el proveedor y expendedor deberá remitir a más tardar, y aquí sigo leyendo más allá de la diapositiva, el día calendario siguiente de efectuado el pedido, un acuse de recibo con la información precisa de entrega, precio exacto, incluyendo impuestos, gastos de envío y forma en que se realizó el pago. Es decir, una vez se pagó, una constancia de pago. Queda prohibida cualquier disposición contractual en la que se presuma la voluntad del consumidor o que su silencio se considere como su consentimiento cuando de este se deriven erogaciones o obligaciones a su cargo. Si ven que varias veces lo dice la ley 1480. Luego, ¿qué dicen otros literales como el E? Mantener mecanismos de soporte duradero a la prueba de la relación comercial, en especial de la identidad plena del consumidor, su voluntad expresa de contratar, es decir, el productor, el vendedor debe tener mecanismos de soporte en que una vez realizada la compra, entonces deja prueba de quién fue el consumidor, de que fue expresamente que él aceptó contratar, de la forma en que se realizó el pago y la entrega real y efectiva de los bienes adquiridos. De tal forma que garantice la integridad y autenticidad de la información y que sea verificable por la autoridad competente. ¿Eso qué quiere decir? La Superintendencia de Industria y Comercio después puede pedirme los comprobantes y yo no le puedo decir que no los tengo, porque la obligación legal existe. Adoptar mecanismos de seguridad apropiados y confiables que garanticen la protección de la información personal del consumidor. Recuerden el tema de la protección de los datos personales y la transacción de la misma. El proveedor será responsable por las fallas de la seguridad de las transacciones realizadas por los medios por él dispuestos, sean propios o ajenos, porque a veces utilizamos intermediarios, ¿no? Tal PayPal, intermediarios para pago. La garantía de que el medio de pago es seguro la tiene que dar quien la pone a disposición del consumidor. Disponer del mismo medio en que realiza el comercio electrónico de mecanismos para que el consumidor pueda radicar sus peticiones, quejas y reclamos, ¿no? Los PQRs y la radicación, incluyendo mecanismos para su posterior seguimiento. Esto implica erogaciones económicas, de todos modos, en la adecuación de las páginas web. Hay que hacerlas, poco a poco, o más bien rápido, antes de que lo sancionen. Salvo pacto en contrario, el proveedor deberá haber entregado el pedido a más tardar en el plazo de 30 días calendario, a partir del día siguiente en que el consumidor haya comunicado su pedido. Y conozco casos de primera mano de que muchos de esos portales, entonces dice que le llegará 5 días hábiles después, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo al consumidor, y le llega un correo luego diciéndole que no hay disponibilidad, otro que no hay disponibilidad y así sucesivamente. Ahí ya hay una causal de incumplimiento. En caso de que la entrega del pedido supere los 30 días calendario o que no haya disponible el producto, el consumidor podrá resolver o terminar el contrato unilateralmente y obtener la devolución de todas las sumas pagadas
sin lugar a retención o descuento alguno. La devolución deberá hacerse efectiva en un plazo máximo de 30 días calendario. Y aquí vamos entonces a pasar a dos temas que son importantes, específicamente en comercio electrónico, que son el derecho de retracto y la reversión del pago. El derecho de retracto lo estableció la Ley 1480 como un mecanismo para la protección del consumidor y al consentimiento del consumidor en todos los mecanismos por ventas a distancia o mecanismos no tradicionales, incluido el comercio electrónico. Es decir, no solamente en comercio electrónico hay derecho de retracto. Si alguien vende por catálogo, una empresa vende por catálogo, hay también derecho de retracto. Si vende puerta a puerta, bueno, eso hoy en día no es tan común, pero si vende por cualquier otro mecanismo no tradicional, por ejemplo televentas, también hay derecho de retracto. Ese derecho de retracto finalmente ¿en qué consiste? El derecho de retracto es la facultad unilateral, potestativa, que tiene el consumidor de dar por terminado el contrato, sin penalidad alguna. Obviamente en los casos y dentro de los tiempos que establezca la ley. Hay que preguntarse, pero ¿por qué la ley le dio al consumidor la posibilidad de retractarse y de hacer algo que en el derecho privado tradicional no es común, y es de dar por terminado un contrato que ya estaba inclusive ejecutado? Y la razón es la siguiente: porque teniendo en cuenta la debilidad manifiesta de los consumidores en ese tipo de contratación, el derecho de la protección del consumidor necesitaba crear un mecanismo idóneo para garantizar que el consumidor, si no estaba satisfecho con la celebración del contrato, eh, obviamente con las restricciones que ya vamos a ver, pudiera darlo por terminado, porque es que en el derecho privado tradicional eso implicaba básicamente demandar la nulidad del contrato y litigar 5 años. Y un consumidor por un libro que compró por comercio electrónico jamás iniciaría una demanda de nulidad por ese asunto. Y volvemos al tema de que el derecho del consumo crea mecanismos adecuados a las necesidades de los consumidores. En ese orden de ideas, el derecho de retracto aparece como un mecanismo algo extraño, pero adaptado al contexto de la celebración de los contratos con los consumidores. ¿Qué dice la ley 1480? En todos los contratos para la venta de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de financiación otorgado por el productor o proveedor, ventas de tiempos compartidos o ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, allí incluido el comercio electrónico, digo yo, que por su naturaleza no deban consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse antes de 5 días, se entenderá pactado el derecho de retracto por parte del consumidor, es decir, a favor del consumidor. Se entenderá pactado, es decir, no hay que incluirlo en el contrato, la ley lo presume. En el evento en que se haga uso de la facultad de retracto, se resolverá el contrato y se deberá reintegrar el dinero que el consumidor hubiese pagado. El consumidor deberá devolver el producto. Vale la pena acotar que en la resolución de la ley 1480 que regula los contratos eh, a distancia por mecanismos no tradicionales, perdón, el decreto 1499-2014, se incluyeron algunas minucias frente al derecho de retracto sin cambiar lo que grosso modo nos está diciendo aquí la ley 1480 de 2011. Entonces, ¿qué quiere decir? En comercio electrónico, entonces una persona adquiere un producto a través de elexito.com, eh, adquiere un televisor, el televisor le llega a su casa y y una vez le llegue, mmm, puede la persona ejercer el derecho de retracto.
dentro de esos 5 días que se entiende que son hábiles. En ese orden de ideas, ¿qué hace el consumidor? Llevar el producto donde el productor, devolverlo y exigir que le devuelvan el dinero. ¿Tiene que excusarse? No. ¿Tiene que acusar una justa causa? No. Es potestativo. El consumidor puede simplemente haber reflexionado bien. Y para el caso de comercio electrónico, porque es que cuando son medios tradicionales o a distancia, por ejemplo en las ventas que se hacen por catálogo, o por ejemplo en las televentas es el tema, no, pero también en comercio electrónico es el tema de que el consumidor puede cuando tenga el bien en sus manos verse decepcionado. Y se decepcionó de la apariencia del producto, no le gustó. En ese orden de ideas, lo que en el derecho privado normalmente sería un error y sería bien difícil de demandar. O si le dijeron mentiras y el consumidor se ve defraudado, lo cual sería un dolo que implicaría una demanda muy compleja. El derecho de retracto preventivamente lo que dice es, señor consumidor, pues como quiera que es un mecanismo no tradicional y pues usted no pudo llevarse una idea completa, por más de que tratamos de que se llevara una idea completa, pues puede ejercer el derecho de retracto. Y esa potestad la tiene hoy en día el consumidor no solo en Colombia, sino en la mayoría de los ordenamientos jurídicos modernos que tienen normas de protección al consumidor. Ese derecho de retracto entonces pues es útil. ¿Tiene demasiadas restricciones? Ya vamos a mirar las restricciones. Y habría que acotar otra cosa, en sectores como el transporte aéreo, a los prestadores de servicios de transporte aéreo los impactó. Porque recuerden que hoy en día, por ejemplo, los billetes aéreos, los pasajes de avión los compramos por regla general a través de comercio electrónico. Y el billete de hoy en día es billete electrónico. En ese orden de ideas, uno de los primeros sectores en ser impactados por ese derecho de retracto fue el sector del transporte aéreo, que desafortunadamente, y esta es una posición personal, la Aerocivil, que tiene la potestad de regular el tema, ha ido creando una serie de normas que restringen ese derecho de retracto en materia de transporte aéreo. Un reglamento aeronáutico de 2015, de mayo de 2015, estableció que en materia de transporte aéreo el derecho de retracto lo puede ejercer el consumidor solamente dentro de las 48 horas siguientes a la compra y siempre y cuando falten por lo menos 8 días para el vuelo, vulnerando totalmente el mandato de la ley 1480. A algunos no nos gusta, pero la norma está así. Entonces tengan en cuenta que en materia de transporte aéreo el derecho de retracto fue modificado. El derecho de retracto fue modificado. Entonces, eh, ¿cuáles son las excepciones según la ley 1480, no? En los contratos de prestación, ¿cuándo no se aplican? Los contratos de prestación de servicios cuya prestación haya comenzado con el acuerdo del consumidor. En los contratos de suministro de bienes o servicios cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de coeficientes de mercado financiero que el productor no pueda controlar. En los contratos de suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados. Bueno, si yo ya mando a hacer un vestido a mi talla, pues es muy complicado que pueda ejercer el derecho de retracto. En los contratos de suministro de bienes que por su naturaleza no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez. Y digamos que ahí todavía hay unas zonas grises frente a estas excepciones, ¿no? Eh, eh, Contratos de suministro de bienes que no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez. Eh, mm, Seguramente que se tratará de bienes perecederos, y habría que ver qué sector de la economía fue el que hizo que incluyeran este numeral. En los contratos de servicios de apuestas y loterías, bueno, parecería que una lotería, pues, ¿cómo me retracto? En los contratos de adquisición de bienes perecederos, bueno, si compro un yogur, o si compro el mercado, si compro el mercado, porque el supermercado me permite hacerlo por internet, si lo que compro son perecederos, no me puedo retractar. Si compro algo más que no sea perecedero, sí me puedo retractar. En los contratos de adquisición de bienes de uso personal,
aquí hay algo que decir importante y es que, pues, que es de uso personal, ¿no? Yo entendería personalísimo, ¿no? Si ya compro, una persona compra ropa interior, compra, digamos, bienes de esos que un cepillo de dientes, me refiero a uso, a cuestiones, a bienes, productos que tienen un uso para el cuidado humano o que se usan por la persona directamente, porque pues, bueno, el uso personal si yo compro una tableta, pues es para el uso personal, pero yo entendería que aquí hay que hacer una acotación. No conozco hasta hoy en día la Superintendencia de Industria y Comercio que ha dicho sobre el tema. No ha dicho nada hasta donde yo sé. El productor deberá devolverle el dinero en dinero al consumidor todas las sumas pagadas sin que proceda a hacer descuentos o retenciones, ¿no? En dinero, no en bonos. Sin descuentos, sin retenciones, sin penalidades. En todo caso, la devolución del dinero debe hacerse dentro de los 30 días calendarios desde el momento en que se ejerció el derecho de retrato. Y recuerden que es obligación informarle al consumidor acerca del derecho de retrato y respetarle ese derecho de retrato. Que tiene, de todos modos, no es un derecho tan generoso, ¿no? No parece tan incómodo como algunos lo creyeran, pero hay que tenerlo en cuenta. En comercio electrónico es muy importante y hoy en día ha impactado muchísimo el derecho de retrato. Y hay otra figura que apareció en la ley 1480, que es el tema de la reversión del pago. Esa figura de la reversión del pago digamos que dicen los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio que se movían en esos temas, que el problema era que cuando la Superintendencia de Industria y Comercio ordenaba devolver el dinero y había un intermediario, por ejemplo, una entidad financiera que había servido como medio de pago, eh, era casi imposible en la práctica que le devolvieran el dinero al consumidor. Y la ley 1480, de manera bien intencionada, trató de corregir esa falencia a través de esta norma que es el artículo 51 de la misma. ¿Qué dice? Cuando las ventas de bienes se realicen mediante mecanismos de comercio electrónico, tales como Internet, PSE o call center, esto es para pago a través de tarjetas de débito, creo, o call center, o cualquier otro mecanismo de televenta o tienda virtual, y se haya utilizado para realizar el pago una tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico, los participantes del proceso de pago deberán, ojo que esto es lo importante, los participantes del proceso de pago, quienes el vendedor y la entidad financiera, deberán reversar los pagos que solicite el consumidor cuando, en los siguientes casos, cuando sea objeto de fraude o corresponda a una operación no solicitada. Por ejemplo, le apareció facturado algo que no pidió, o como la persona que compró un colchón y le facturaron dos, o el producto adquirido no se ha recibido. Ojo, cuando la persona no ha recibido, no ha recibido el bien, puede pedir la reversión del pago. O el producto entregado no corresponda a lo solicitado, o sea defectuoso. Pero son varios casos, ¿no? Entonces, además de la potestad de ejercer el derecho al retrato, existe la posibilidad de ejercer la reversión del pago en comercio electrónico. ¿Cuándo debe ejercerse? Entre los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que el consumidor tuvo noticia de la operación fraudulenta o no solicitada, o que había recibido el producto o lo recibido defectuoso, o si que correspondiera a lo solicitado, el consumidor deberá presentar queja ante el proveedor, pues tiene que iniciar una queja y devolver el producto cuando sea procedente y notificar de la reclamación al emisor del instrumento de pago. Entonces, de manera simultánea, presentar queja ante el proveedor, quien le vendió, y notificar a la entidad financiera, eh, quienes en conjunto con los demás participantes del proceso de pago procederán a reversar la transacción del comprador. Y ojo, porque la ley no dice quienes examinarán si es válido o no, quienes determinarán si devuelven o no. La ley 1480 en este caso dice devuelva y después miramos si había lugar a la devolución. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque en la misma
en el mismo artículo 51, acto seguido, esto no está aquí en la diapositiva, dice: en el evento en que existiere controversia entre proveedor y consumidor derivada de una queja, y esta fuere resuelta por autoridad judicial o administrativa a favor del proveedor, el emisor del instrumento de pago en conjunto con los demás participantes del proceso de pago, una vez haya sido notificada la decisión, y siempre que ello fuera posible, cargará definitivamente la transacción reclamada al depósito bancario o instrumento de pago correspondiente, o la debitará de la cuenta corriente y ahorros del consumidor, y el dinero será dispuesto a disposición del proveedor. Ojo, lo que dice la ley 1480 es: el consumidor pide la reversión. Usted tiene que hacerla, ustedes tienen que hacerla, y con posterioridad, si hay una controversia, entonces, y una autoridad judicial o administrativa determina que el consumidor no tenía la razón, en ese caso, la entidad financiera tiene que reversar la transacción y debitarle al consumidor aquello que finalmente debió haber pagado desde el comienzo. De no existir fondos suficientes, y esto es un riesgo en que cualquiera pensaría: ¿y qué pasa si el consumidor ya no tiene dinero en su cuenta o no resulta posible realizar lo anterior por cualquier otro motivo? Los participantes del proceso de pago informarán de ello al productor para que éste inicie las acciones que considere pertinentes contra el consumidor. Si la controversia se resuelve a favor del consumidor, la reversión del pago se entenderá como definitiva. En caso de que la autoridad judicial o administrativa determine que hubo mala fe por parte del consumidor, la superintendencia podrá imponerle sanciones de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y eso para contrarrestar, de todos modos, ese riesgo de abuso por parte del consumidor de esta norma. La norma es controversial, de todos modos fue reglamentada, digamos que hay algo más de minucia reglamentado en un decreto expedido en el año 2016 por un reglamentario de la ley 1480, y hoy en día pues entonces está vigente ese tema de la reversión del pago, que inclusive en algún momento fue objeto de demanda de inconstitucionalidad. Para finalizar entonces, frente a esas normas especiales, el artículo 52 de la ley 1480 nos dice que frente a los niños, niñas y adolescentes, que cuando la venta se haga utilizando herramientas de comercio electrónico, el proveedor deberá tomar las medidas posibles para verificar la edad del consumidor. Evidentemente hay un riesgo de que el consumidor diga mentiras, pero por lo menos debe tomarse unas medidas, dice las medidas posibles, ¿no? Evidentemente, en caso de que el producto vaya a ser adquirido por un menor de edad, el productor deberá dejar constancia de la autorización expresa de los padres para realizar la transacción. Los menores son consumidores y pueden celebrar contratos, siempre y cuando estén autorizados por sus padres. Y entonces, en el medio electrónico, pues de todos modos, si llega a ser un consumidor menor de edad, pues hay que tomar las medidas necesarias o adecuar el sistema para verificar que sus padres definitivamente dieron el visto bueno. Y en el artículo 53 dice que frente a los portales de contacto, que quien ponga a disposición una plataforma electrónica en la que personas naturales o jurídicas puedan ofrecer productos para su comercialización, y a su vez los consumidores puedan contactarlos por ese mecanismo, es decir, estoy hablando de páginas como Mercado Libre, deberá exigir a todos los oferentes información que permita su identificación, para lo cual deberán contar con un registro en el que conste como mínimo el nombre, razón social, documento de identificación, dirección física de notificaciones y teléfonos. Esta información podrá ser consultada por quien haya comprado un producto con el fin de presentar una queja o reclamo, y deberá ser suministrada a la autoridad competente cuando ésta así lo solicite. Tengan en cuenta que en países como Argentina, Mercado Libre ya fue condenada solidariamente por la garantía de bienes y servicios. En Colombia eso no ha sucedido hasta ahora. Frente al tema de medidas cautelares, esto ya sucedió, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer una medida cautelar hasta por 30 días prorrogables, por 30 más del bloqueo temporal de acceso al medio de comercio electrónico, cuando existen indicios graves de que por ese medio se están violando los derechos de los consumidores, mientras se adelanta la investigación administrativa correspondiente. Recuerden que a una empresa en Colombia,
a una empresa que ofrece intermediación de transporte de billetes aéreos, le cerraron el establecimiento de comercio virtual, algunos dirían, yo como empresa, pero le cerraron la página web durante varios días sanción, como sanción. Entonces, pues también puede hacer eso como una medida cautelar y eso es muy grave para un comerciante. Vamos a finalizar con el tema de la obligación de garantía. Eh, Les podría decir de entrada que el 95% de las discusiones entre los consumidores y los productores en Colombia hoy en día son por el tema de la garantía. La garantía, es decir, aquello que uno va a un almacén, a una gran superficie, compra un televisor y le dicen, el televisor tiene garantía de 6 meses. Nosotros ya sabemos que si se daña el producto durante ese término y con unas restricciones, pues puedo ir y reclamar por la garantía. Pero ese tema, que es un tema de todos modos de contratos, y del contrato y ligado al contrato de compraventa, tiene una regulación especial. Aunque no solamente está ligado a las compraventas, las prestaciones de servicio y otros contratos también tienen garantía. La ley 1480, como todas las normas de protección al consumidor, no reguló. ¿Qué es la garantía? Es una obligación temporal, claro, no es indefinida en el tiempo. Es solidaria, eso quiere decir que el productor y el proveedor responden por ella. De responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo en las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas. ¿Eso qué quiere decir? Que en el mercado colombiano se espera que todo bien o producto nuevo que se vendan o servicio tengan unas condiciones de calidad, de idoneidad y seguridad mínimas. Ya sea porque así lo establece la norma o porque en el mercado así se acostumbra o ya sea porque así se le ofreció al consumidor. Finalmente, entonces, la garantía consiste en la posibilidad real de disfrutar del bien y satisfacer las necesidades para las que se adquirió, retomando palabras de la ley 1480. Algunos dirían, sobre todo frente a fallas intrínsecas de un producto cuando falla, una vez se ha comprado. Y resulta que entonces las palabras calidad e idoneidad son muy importantes, ¿no? Que un bien nuevo tenga la calidad y la idoneidad esperadas en el mercado, las que se ofrezcan. ¿Qué es la calidad? Es la condición en que un producto cumple con las características inherentes y las atribuidas por la información que se suministra en él. Ojo, porque liga calidad de información, es decir, yo hago afirmaciones acerca de un producto y esas informaciones tienen que cumplirse. Si no se cumplen hay un problema de garantía también por calidad. Y ahorita les voy a poner ejemplos. La calidad de un bien o servicio es el conjunto total de las propiedades, ingredientes o componentes que lo constituyen, determinan, distinguen o individualizan, las cuales pueden ser estipuladas por la superintendencia, inclusive el reglamento técnico. Dice la página web de la superintendencia, está determinada por toda información suministrada por el productor o proveedor sobre sus condiciones, aun en el elemento en que no consten en la convención, es decir, en el contrato, toda vez que es el fundamento sobre el cual se erige la voluntad del consumidor y sobre el cual se crean razonablemente las expectativas respecto del bien o servicio contratado. Si a mí me dicen que el vehículo tiene 8 válvulas, que el vehículo tiene ciertas características, pues de todos modos, esas características, las inherentes y las que me informen, debe tenerlas. Es decir, hay características que son inherentes a un carro, ¿no? Y entonces uno diría que es lo mínimo que la característica que debe tener un carro, y es que tenga asientos, que tenga, evidentemente, que tenga un timón, que tenga un motor que permita que ande. Hay unas características mínimas. Pero también hay unas características que sin ser mínimas corresponden a lo que me dijeron de él. En ese sentido, si me dijeron que tenía 8 válvulas, puede que el carro ande perfectamente. Pero si no tiene las 8 válvulas, sino que tiene 6, ya hay un problema de calidad en los términos de la ley 1480. Mientras que la idoneidad de un bien o servicio es su aptitud para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido, así como las condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada satisfacción de las necesidades para las cuales está destinado.
Es decir, la idoneidad de la actitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido y comercializado. Si estoy hablando del carro, que el carro ande, o que el carro haga lo que me dijeron que hacía, pero sobre todo, si es un camión que tiene cierta capacidad, que pueda cargar esa capacidad. Si es un carro que, eh, evidentemente, que satisfaga las necesidades para las cuales ha sido comercializado o producido. Hay una anécdota que parece un chiste en la Superintendencia de Industria y Comercio de una persona que compró un ventilador y el ventilador tenía un pequeño problema. No, sus aspas no daban vueltas, es decir, no ventilaba. Eh, y la respuesta del chiste malo es la respuesta del productor que dijo que era ornamental, es decir, de adorno. ¿Cumplía con la idoneidad esperada en el mercado o la normalmente exigible? ¿Un ventilador que no ventila? Evidentemente no. Bueno, eso parecía un chiste malo, pero en la Superintendencia de Industria y Comercio dicen que así sucedió. Entonces, si el carro anda y se fabricó para que ande, debe andar. Y si está varado porque le falló algo, entonces tiene un problema de idoneidad. Y resulta que la garantía implica que el bien sirva para lo que se anunció que servía, que el bien se ha entregado al consumidor. Ojo, si no lo he recibido hay un problema de garantía, porque me dijeron que a los tantos días ya lo iba a poder disfrutar, y el no disfrutar del bien hace parte de la garantía. El servicio corresponde a las expectativas razonables que tuvo el consumidor o me generaron, y que la calidad e idoneidad del bien sean satisfechas. Entonces hay que tener en cuenta si un curso de inglés me dijeron que eran profesores nativos, que realmente pues tenía tales características, tenemos un problema de calidad, ¿no? Que los cursos eran de tantas personas, que la telefonía o internet pues eran de tanta velocidad, de que no iba a ser intermitente, porque si es intermitente, si ellos dicen que no tengo servicio, hay un problema de calidad y esto es supremamente común. Esa garantía por calidad da lugar a varias clases de responsabilidad, ¿no? Una garantía solidaria, una responsabilidad solidaria por productor y proveedor. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos pueden ser obligados por vía jurisdiccional, como consumidor puedo ir a pedir que me cumplan una responsabilidad administrativa ante la superintendencia, por ejemplo, que me puede sancionar como comerciante por vender productos sin la garantía, y una responsabilidad por daños o producto defectuoso, que esa sí es diferente. Y aquí no la vamos a tratar por no impactar directamente el comercio electrónico, pero una cosa es, y dijimos que solamente ameritan el tema de ver la información ser reseñado, y es que pues yo tengo que informarle debidamente al consumidor acerca de los posibles daños que puedo sufrir por el mal uso o indebido uso del producto. Entonces, claro, puede, en ese caso, ¿qué puede hacer el consumidor? Ir y reclamar por vía jurisdiccional para que le cumplan. Y en ese caso estará obligado el vendedor o el productor, primero, porque nos puede mandar a los dos, primero, a reparar el bien o servicio, segundo, a devolver el dinero. Bueno, y si ya no ofrece reparación, potestativamente el consumidor puede escoger entre que le devuelvan el dinero o le den un producto igual o de similares características. Y en eso consiste la obligación de garantía, que por regla general tiene unos términos. Si no se pactó nada en contrario, tiene un término de un año para productos nuevos y 3 meses para productos usados, siempre y cuando se le haya informado expresamente al consumidor, eh, porque también se pueden vender sin garantías y también se le advirtió al consumidor que el bien usado no tenía garantía, y para perecederos es la fecha de vencimiento. Aclaro una cosa, se pueden establecer otros términos de garantía si se le informa debidamente al consumidor inferiores a los que establece la ley 1480. Entonces, ojo, porque lo que yo diga frente a la garantía, yo tengo que informar la garantía, tengo que también, y todo lo que yo diga en mi página web o portal web está ligado con el tema de la garantía, inclusive las imágenes, ¿no? Inclusive las imágenes. Yo puedo decirle a una persona, él me prometió este bien que está ahí en esta imagen, a un productor o proveedor, y él me entregó este, y por lo tanto me responde por la garantía de calidad e idoneidad. Entonces es un aspecto importantísimo que hay que tener en cuenta hoy en día. Y bueno, de esta manera, digamos que habríamos pretendido eh,
hacer un bosquejo general de esos temas de la protección al consumidor que impactan el comercio electrónico y que deben ser tenidos en cuenta para ejercer un derecho preventivo de la protección al consumidor en materia de comercio electrónico, que yo estoy convencido de que es una de las mejores formas hoy en día para aumentar la competitividad de las empresas y evitar sanciones y exposiciones mediáticas que son incómodas, que hoy en día pueden ser millonarias, y sobre todo que para ir generando una cultura de cumplimiento al consumidor más allá de las normas mismas de protección al consumidor, ¿no? Hay gente que dice es que en Estados Unidos sí responden y como en Estados Unidos a la gente sí le cambian sin factura y una cantidad de cosas, eh, pero habría que ver que en ellos, en esos países también llevan 40, 50 años trabajando en el tema y que en Colombia llevamos realmente muy poco para lograr un cambio de cultura empresarial y de protección al consumidor que a todos va a beneficiar realmente. Las empresas y los consumidores y el mercado en general se va a ver beneficiado por el cumplimiento de estas normas. Entonces, importantísimo tener en cuenta todo ese régimen en materia de protección al consumidor en comercio electrónico. Muchas gracias por su atención, y hasta una próxima oportunidad.